perdió la memoria y fue humillado en el tribunal como un simple principiante. Pero cuando recordó quién era realmente, todos quedaron en shock al descubrir la verdad que había intentado ser enterrada. La luz blanca del hospital era cegadora. Raúl Muñoz abrió los ojos con dificultad, sintiendo una punzada de dolor en la cabeza. Su visión estaba borrosa y su cuerpo pesado. Escuchaba el pitido rítmico de las máquinas a su alrededor, pero no sabía dónde estaba ni cómo había llegado allí. Todo era un vacío en su mente. Una enfermera de mediana edad se acercó y sonrió con amabilidad. «Señor, ¿cómo se siente? Ha estado inconsciente por 2 días». Raúl intentó responder, pero su voz salió rasposa. Trató de recordar algo, cualquier cosa, pero su mente era un laberinto en blanco. «¿Quién soy?», preguntó, con un hilo de pánico en su voz. La enfermera frunció el ceño. «¿No recuerda nada?». Raúl negó lentamente con la cabeza. Sentía que algo no estaba bien, pero no podía entender qué. Antes de que la enfermera pudiera decir algo más, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Un hombre de traje gris entró con paso firme, sosteniendo un maletín. «Ah, al fin despiertas. No tenemos tiempo que perder». Raúl lo miró sin reconocerlo. «¿Quién eres?». El hombre arqueó una ceja. «¿De qué estás hablando?». «Soy Santiago Velasco, el abogado de la firma. Eres el nuevo pasante, ¿no? Se suponía que ibas a estar en el tribunal hoy, pero tuviste ese accidente». Raúl intentó encontrar sentido en lo que decía, pero no había nada en su mente que confirmara esas palabras. ¿Era un pasante? ¿Un abogado? Nada de eso le resultaba familiar. Santiago suspiró con impaciencia. «Mira, no sé qué te pasó, pero el juez Ferrer no tiene paciencia para los novatos. Nos pidieron que enviáramos a alguien a ayudar con la defensa de un caso menor. No puedes fallar en tu primer día». Raúl parpadeó. «¿Tribunal? ¿Defensa?». Las palabras le parecían extrañamente familiares, pero no podía recordar por qué. «Vamos, ponte de pie. Te ves bien. Seguro solo fue un golpe». Aún confundido, Raúl sintió un instinto extraño dentro de él. No entendía nada, pero algo le decía que no podía quedarse allí sin hacer nada. Lentamente se puso de pie, aunque su cuerpo aún se sentía torpe. «Bien», dijo Santiago entregándole un maletín. «Vístete, te espero afuera. No hagas que nos despidan el primer día». Cuando la puerta se cerró, Raúl se quedó mirando su reflejo en el espejo del cuarto. No reconocía su propio rostro, pero en pocos minutos estaría en un tribunal, sin recuerdos, sin saber quién era, y lo peor, sin saber que estaba a punto de ser humillado públicamente. El tribunal estaba lleno de murmullos cuando Raúl entró al edificio con Santiago a su lado. No reconocía el lugar, pero una extraña sensación de familiaridad se instaló en su pecho. Las paredes de mármol, el eco de los pasos sobre el suelo brillante, el aroma a papel y tinta. Algo en todo eso le resultaba inquietantemente conocido. «Aquí estamos», dijo Santiago en voz baja, guiándolo hacia una mesa de la defensa. «No hagas nada estúpido y sigue mi ejemplo». Raúl asintió, pero su estómago se revolvía con ansiedad. No tenía idea de lo que estaba haciendo allí. En el estrado, el juez Carlos Ferrer revisaba documentos con gesto impaciente. Un hombre mayor, de expresión severa y ojos críticos, que parecía no tener paciencia para errores. Cuando vio a Raúl,
Alzó una ceja con desprecio. —¿Quién es este? —preguntó con voz grave. Santiago se aclaró la garganta. —Su señoría, él es el asistente que enviamos para... —¿Asistente? —interrumpió el juez con una risa seca. No pareces más que un novato. Perdido. ¿Acaso sabes cómo funciona un tribunal? Su voz resonó en la sala, y algunas risas apagadas se escucharon en los asientos del público. Raúl sintió su rostro arder de vergüenza. Quiso responder, pero su mente estaba en blanco. Esto será un desastre, murmuró el promotor Diego Vargas, un hombre de traje impecable y sonrisa arrogante. Deberíamos posponer este juicio hasta que la defensa tenga a alguien que sepa hablar. Raúl apretó los puños. Algo dentro de él se rebelaba ante la humillación, pero no podía recordar cómo defenderse. Trató de formular una respuesta, pero las palabras no salían. El juez suspiró, fastidiado. Comenzaremos, pero advierto que no tengo paciencia para incompetentes. Las risas y susurros continuaban a su alrededor. Raúl tragó saliva, sintiendo que se hundía más y más en el abismo de su propia mente vacía. No tenía recuerdos, no tenía palabras, solo sabía una cosa. Si no encontraba la manera de salir de esta situación, lo aplastarían en ese tribunal. El juez Ferrer golpeó su mazo contra la mesa, llamando la sala al orden. Procedamos con el caso. Promotor Vargas puede exponer sus argumentos. Diego Vargas se levantó con seguridad y caminó hasta el centro de la sala. Su señoría, el acusado, Miguel Robles, es un delincuente reincidente. Tenemos pruebas contundentes que lo vinculan con el robo de una joyería la noche del 12 de mayo. Videos de seguridad, testigos y su falta de coartada son pruebas suficientes para condenarlo. Raúl escuchaba cada palabra con el corazón acelerado. Su cliente, Miguel, lo miraba con miedo, como si esperara una defensa sólida de su parte. Pero Raúl no tenía idea de cómo responder. La falta de recuerdos lo hacía sentirse completamente indefenso. Santiago le pasó un expediente con las pruebas que tenía la defensa. Aquí tienes, revísalo y sigue mi ejemplo. Raúl tomó los documentos, pero apenas podía concentrarse. Las palabras bailaban frente a sus ojos y la presión del momento lo hacía dudar de cada decisión. Señor Muñoz, ¿desea contraargumentar?, preguntó el juez con tono impaciente. Raúl se levantó lentamente, sintiendo que todo el peso del tribunal caía sobre sus hombros. Se aclaró la garganta y trató de sonar seguro. Su señoría, la acusación menciona pruebas contundentes, pero se detuvo, luchando por encontrar las palabras correctas. La sala quedó en silencio. El juez suspiró y entrelazó los dedos. Joven, si no tiene nada relevante que decir, no haga perder nuestro tiempo. Vargas sonrió con burla. Parece que la defensa no tiene nada que argumentar. Eso solo reafirma la culpabilidad del acusado. Las risas contenidas volvieron a resonar en la sala. Raúl sintió un sudor frío recorrer su espalda. Su cliente lo miraba con angustia, pero él no podía hacer nada. Sus instintos le gritaban que algo en el caso no cuadraba, pero su mente estaba nublada. El juez golpeó su mazo. Tomaremos un receso de 15 minutos. Señor Muñoz, le sugiero que use ese tiempo para aclarar sus ideas. Si no puede presentar una defensa adecuada, consideraremos pasar al veredicto de inmediato. Raúl asintió y salió del tribunal con pasos pesados. Sabía que estaba fallando,
pero en lo más profundo de su ser, algo comenzaba a despertar. Su instinto le decía que debía analizar las pruebas con más cuidado. Algo en ese caso estaba mal, y tenía que descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. Raúl se apoyó contra la pared del pasillo del tribunal, respirando profundamente. Su mente seguía nublada, pero su instinto le gritaba que algo no encajaba en el caso. Tomó el expediente de la defensa y comenzó a hojearlo con rapidez, intentando encontrar alguna inconsistencia. Miguel Robles lo miró con desesperación. «Señor, yo no hice nada. Solo estaba en el lugar equivocado. No soy un ladrón». Raúl sintió un latido intenso en la cabeza. Algo en la voz del acusado despertó un eco en su mente. Su visión se fijó en una página del expediente. El testimonio de un testigo clave, un guardia de seguridad que aseguraba haber visto a Miguel huir de la escena del crimen. Sin embargo, algo en la declaración no tenía sentido. Raúl frunció el ceño y repasó el video de seguridad. La imagen mostraba a una figura corriendo, pero el rostro era borroso. No había forma de identificar con certeza que fuera Miguel. Santiago se acercó con los brazos cruzados. ¿Tienes algo? Porque si no, esto terminará pronto y no a nuestro favor. Raúl levantó la vista, con una chispa de determinación en los ojos. Sí, algo no cuadra en la declaración del guardia. Dice que vio claramente a Miguel correr, pero el video de seguridad no lo respalda. Si su testimonio es la única prueba sólida de la acusación, tenemos una oportunidad. El sonido del timbre anunció el final del receso. Raúl respiró hondo y se preparó para regresar a la sala del tribunal. Su mente seguía siendo un enigma, pero por primera vez en el día sentía que tenía control sobre algo. Al entrar nuevamente, enfrentó al juez Ferrer con nueva confianza. «Su señoría, antes de continuar, tengo una pregunta para el testigo de la Fiscalía. Creo que hay una contradicción en su testimonio». El juez arqueó una ceja, sorprendido por el repentino cambio de actitud. «Muy bien, proceda». Raúl se giró hacia el testigo y abrió el expediente. «Señor López, usted declaró haber visto con claridad al acusado huir de la joyería. ¿Puede explicarnos cómo pudo identificarlo si en el video de seguridad la imagen es borrosa?» Testigo titubeó y un murmullo recorrió la sala. El juez Ferrer observó la escena con interés. Raúl sintió cómo la sala se inclinaba a su favor. Su instinto estaba despertando, y eso significaba que la verdadera batalla apenas comenzaba. El testigo López se removió en su asiento, evitando la mirada de Raúl. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. El juez Ferrer entrecerró los ojos y golpeó su mazo contra la mesa. «Responda la pregunta, señor López. ¿Cómo identificó al acusado con claridad si el video no lo muestra?» López tragó saliva. «Bueno, yo escuché que alguien gritó su nombre mientras corría. Supuse que era él». Raúl entrecerró los ojos. ¿Supuso? ¿Está diciendo que su testimonio no se basa en lo que vio, sino en lo que cree haber escuchado? El promotor Vargas se aclaró la garganta, incómodo. «Su señoría, el testigo pudo haber cometido un error menor, pero eso no desacredita su testimonio». Raúl aprovechó la oportunidad. «Un error menor en la única prueba que vincula a mi cliente con el crimen. No estamos hablando de un pequeño detalle, estamos hablando de la base de toda la acusación. Si el testigo no puede confirmar con certeza lo que vio, el caso pierde fuerza». El juez Ferrer observó a Vargas con dureza.
¿Tiene más pruebas que corroboren la acusación? Vargas hojeó rápidamente sus documentos, pero su expresión se tensó. La evidencia circunstancial aún sugiere. No estamos aquí para suposiciones. Fiscal, si la única evidencia concreta tiene fallas, el tribunal debe considerarlo. El juez miró a Raúl, evaluándolo con una mirada calculadora. Señor Muñoz, ¿tiene algo más que añadir? Raúl respiró hondo, sintiendo una extraña familiaridad en la situación. Sí, su señoría. Solicito que se revise la lista de testigos. Hay una segunda persona que podría haber visto lo ocurrido, pero su testimonio no está en el expediente. Me parece curioso que un elemento tan importante haya sido omitido. Un murmullo se alzó en la sala. Vargas frunció el ceño y revisó apresuradamente sus documentos. Eso es irrelevante. O tal vez sea exactamente lo que necesitamos para conocer la verdad, replicó Raúl con firmeza. El juez golpeó su mazo. El tribunal tomará un receso mientras se investiga este asunto. Señor Muñoz, ha demostrado que este caso tiene irregularidades. Veremos a dónde nos lleva esto. Raúl asintió, y por primera vez desde que pisó el tribunal, sintió que tenía el control. Algo dentro de él le decía que estaba cerca de descubrir la verdad. Solo necesitaba unir las piezas antes de que fuera demasiado tarde. El receso permitió a Raúl y Santiago revisar nuevamente los documentos del caso. En una sala lateral del tribunal, Lucía Ortega, una abogada que había seguido de cerca el caso, se les acercó con urgencia. Raúl, sé que no recuerdas quién eres, pero necesitas ver esto, dijo deslizando un expediente sobre la mesa. Antes de tu accidente, estabas investigando un caso de corrupción dentro del sistema judicial, y Ferrer y Vargas estaban en el centro de todo. Raúl parpadeó, confundido. ¿Qué quieres decir? Lucía señaló un nombre en el expediente. Aquí está el segundo testigo que mencionaste. Su testimonio fue eliminado de los registros oficiales, pero antes del accidente, tú habías conseguido una copia. Santiago tomó el documento y lo leyó en voz alta. El testigo, Andrés Suárez, afirma haber visto a un hombre diferente huyendo del lugar del robo, pero su declaración fue descartada antes del juicio. Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto significa que alguien manipuló las pruebas para incriminar a Miguel. Lucía asintió. Y lo que es peor, todo esto apunta a que Ferrer y Vargas están involucrados. Raúl cerró los ojos, tratando de juntar las piezas. No solo estaba defendiendo a un hombre inocente, sino que también estaba luchando contra un sistema corrupto, que había intentado borrar su memoria, o algo peor. Abrió los ojos con determinación. Si conseguimos que Andrés Suárez testifique, podemos desmontar toda la acusación. Santiago frunció el ceño. El problema es que Ferrer nunca permitirá que ese testimonio llegue a la corte. Raúl miró a Lucía. Entonces tendremos que encontrar una forma de hacerlo oficial sin que puedan detenernos. Lucía sonrió levemente. Déjamelo a mí. Tú, concéntrate en ganar tiempo en el juicio. Raúl respiró hondo. Ahora tenía algo que no tenía antes. La verdad. Cuando el receso terminó y volvió a entrar a la sala del tribunal, ya no era el mismo hombre que había sido humillado al inicio del juicio. Ahora tenía un propósito, y no iba a dejar que Ferrer y Vargas se salieran con la suya. Raúl volvió a sentarse en su lugar en la sala del tribunal con una nueva determinación en los ojos. Sabía que tenía que jugar con inteligencia si quería exponer la verdad
sin darle a Ferrer la oportunidad de silenciarlo. El juez golpeó su mazo. «Señor Muñoz, ¿tiene algo más que agregar antes de que pasemos al veredicto?» Raúl se puso de pie con calma. «Sí, su señoría. Antes de continuar, quisiera hacer una petición formal para que un testigo clave pueda presentar su testimonio». El promotor Vargas bufó con desdén. «No hemos sido notificados de ningún testigo adicional. Esto es una maniobra desesperada». Raúl se mantuvo firme. «Se trata de Andrés Suárez, testigo presencial de los hechos, cuya declaración fue descartada sin justificación». El juez Ferrer entrecerró los ojos. Esa declaración fue considerada irrelevante. «No según la copia de los archivos originales», dijo Raúl, deslizando un documento sobre la mesa del tribunal. «Aquí se indica que el señor Suárez proporcionó una descripción de un sospechoso completamente distinto al acusado. Su testimonio fue eliminado de manera irregular». Un murmullo recorrió la sala. Vargas intentó mantener la compostura. «No, hay pruebas de que este documento sea legítimo». «Entonces, permitamos que el testigo hable y lo confirmemos ante el tribunal», replicó Raúl. El juez Ferrer miró a Vargas claramente molesto. Sabía que estaba acorralado. Suspiró y golpeó el mazo. «Se concederá la petición. Andrés Suárez será llamado a testificar». Raúl exhaló lentamente. Sabía que había dado el primer golpe. Ahora, todo dependía de lo que vendría después. El juez Ferrer apretó los labios, visiblemente molesto. No esperaba que Raúl lograra exponer la omisión del testimonio clave sin que él pudiera detenerlo. Miró a Vargas con una mirada afilada, pero el fiscal solo apartó la vista, incómodo. «Señor Vargas, ¿la Fiscalía tiene alguna objeción válida para impedir que el señor Suárez testifique?», preguntó el juez con voz controlada. Vargas respiró hondo, intentando mantener la compostura. «Su señoría, consideramos que este testimonio es una distracción innecesaria. Las pruebas ya presentadas son contundentes». Raúl dio un paso adelante. «Con todo respeto, su señoría, este testimonio no es una distracción. Es la pieza que falta en este caso. Si la Fiscalía está tan segura de su versión, ¿por qué temen lo que el testigo pueda decir?». El juez golpeó el mazo con fuerza. «Basta. Se ha tomado una decisión. Andrés Suárez testificará mañana por la mañana». Un murmullo recorrió la sala. Ferrer lanzó una última mirada severa a Raúl antes de suspender la sesión. Mientras los asistentes salían del tribunal, Lucía se acercó a Raúl con una sonrisa cómplice. «Has conseguido lo imposible». Raúl asintió, aunque su expresión seguía seria. «Sí, pero Ferrer y Vargas no se quedarán de brazos cruzados. Van a intentar algo antes de que Suárez pueda testificar». Santiago, que había permanecido en silencio, cruzó los brazos. «Entonces tenemos que estar un paso adelante. Esta batalla aún no ha terminado». Raúl miró hacia el estrado vacío. Sabía que la verdadera prueba aún estaba por comenzar. Raúl pasó la noche revisando el expediente, intentando prever cada movimiento de Ferrer y Vargas. Pero algo dentro de él seguía sintiéndose fuera de lugar. Su instinto le decía que la clave no solo estaba en el testimonio de Suárez, sino en su propio pasado. Cuando despertó al día siguiente, un dolor agudo atravesó su cabeza. Imágenes borrosas inundaron su mente, noches interminables en el tribunal, enfrentando a jueces corruptos, desmantelando casos fraudulentos, y luego el accidente. Lo habían intentado silenciar. Todo cobraba sentido ahora.
Lucía lo encontró en la sala de testigos con la mirada perdida. «Raúl, ¿estás bien? Pareces haber visto un fantasma». Él la miró fijamente y murmuró: «Lo recuerdo todo». Lucía parpadeó sorprendida. «¿Todo? ¿Incluso el caso en el que trabajabas antes del accidente?». Raúl asintió. «Ferrer y Vargas no solo manipularon este caso, llevan años encubriendo pruebas y condenando inocentes. Tenía pruebas contra ellos y por eso intentaron deshacerse de mí». Santiago entró en la habitación justo a tiempo para escuchar las últimas palabras. «Si esto es cierto, estamos en un peligro mayor del que pensábamos». Raúl se levantó con una nueva determinación. «No van a salirse con la suya, pero tenemos que ser cuidadosos. Si se sienten acorralados, harán lo imposible por impedir que esto salga a la luz». Lucía sonrió levemente. «Entonces es hora de hacer lo imposible también». Raúl tomó su maletín y salió rumbo al tribunal. Ahora no solo estaba defendiendo a Miguel Robles, estaba a punto de enfrentarse a los mismos hombres que casi lo destruyeron, pero esta vez estaba listo. Raúl caminó hacia el tribunal con una determinación inquebrantable. Ahora que su memoria había regresado, tenía claro cuál era su propósito. No solo demostrar la inocencia de Miguel Robles, sino exponer la corrupción de Ferrer y Vargas ante todos. La sala estaba en completo silencio cuando Raúl tomó la palabra. «Su señoría, hoy presentaremos un testigo clave, pero antes de eso, quiero solicitar que este tribunal revise una serie de pruebas que demuestran que este caso ha sido manipulado desde el principio». El juez Ferrer entrecerró los ojos. «Tenga cuidado con sus acusaciones, señor Muñoz». Raúl no se dejó intimidar. «Sé exactamente lo que estoy diciendo. Antes de mi accidente, yo estaba investigando a funcionarios que manipulaban sentencias y ocultaban pruebas. Este caso es un ejemplo perfecto de eso. Y tengo las pruebas para demostrarlo». El murmullo en la sala se intensificó. El fiscal Vargas se puso de pie de inmediato. «Su señoría, esto es un intento desesperado de desviar la atención del caso en cuestión». Raúl deslizó un documento sobre la mesa. «En esta carpeta hay copias de expedientes que fueron alterados, testigos ignorados y pruebas que desaparecieron. Entre ellas, la declaración original de Andrés Suárez, que fue removida de los archivos oficiales. ¿Por qué? Porque no favorecía la narrativa que la Fiscalía quería imponer». El juez Ferrer golpeó el mazo con fuerza. «Orden en la sala». Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. La gente en la sala murmuraba, los reporteros tomaban notas frenéticamente y Vargas se veía cada vez más incómodo. Raúl se giró hacia el tribunal con una última mirada desafiante. «No se trata solo de este caso, se trata de un sistema corrupto que necesita ser desenmascarado, y no me detendré hasta que la justicia sea servida». El tribunal quedó en completo silencio. El golpe final había sido dado. El juez Ferrer apretó los labios y miró a Vargas con una mezcla de furia y temor. Raúl se mantenía firme, con la mirada fija en el estrado. Sabía que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. La sala entera contuvo la respiración, esperando la respuesta del juez. Vargas intentó recomponerse y se levantó, con una sonrisa forzada. «Su señoría, esto es claramente un intento de desviar la atención del caso». Raúl sacudió la cabeza. «No es un desvío, es la verdad, y si lo permitimos, habrá más casos como este, más inocentes condenados y más culpables libres.
Andrés Suárez está aquí y listo para testificar. Ferrer dudó. Su rostro mostraba tensión, pero finalmente golpeó el mazo. Que pase el testigo. La puerta del tribunal se abrió y un hombre delgado, de mediana edad, entró con paso inseguro. Se sentó y miró nerviosamente a su alrededor. Señor Suárez, ¿puede decirnos qué vio aquella noche? El testigo respiró hondo. Vi a otro hombre huir de la joyería. No era Miguel Robles. Un silencio cayó sobre la sala. Vargas intentó objetar, pero el juez lo interrumpió. Señor Vargas, ¿por qué este testimonio fue omitido del expediente? Vargas titubeó. Debe haber sido un error administrativo. Raúl se inclinó hacia adelante. Un error conveniente que condenó a un hombre inocente. Ferrer miró a Vargas, pero esta vez su expresión era diferente. La sala entera sintió el cambio en el aire. Por primera vez, el poder que mantenía, su corrupción oculta, comenzaba a resquebrajarse. El juez Ferrer tomó un profundo respiro y miró a la sala con el rostro tenso. El silencio era absoluto. Todos esperaban su próximo movimiento. Sabía que estaba acorralado. Sabía que ya no podía ocultar la verdad. Dado el testimonio del señor Suárez y la falta de evidencia concreta en contra del acusado, este tribunal no tiene otra opción más que retirar todos los cargos contra Miguel Robles, declaró Ferrer, golpeando el mazo con fuerza. Un murmullo recorrió la sala mientras Miguel cubría su rostro con las manos, temblando de alivio. Raúl sintió una oleada de satisfacción, pero sabía que esto aún no terminaba. Vargas se levantó con rapidez. Su señoría, esto es ridículo. No podemos. Simplemente. Basta, señor Vargas, lo interrumpió Ferrer con dureza. Este tribunal no tolerará más irregularidades y en cuanto a las acusaciones de corrupción, habrá una investigación inmediata sobre las acciones de la Fiscalía. Vargas palideció y su voz se apagó. La tensión en la sala era palpable. El juez Ferrer sabía que su nombre también quedaría manchado, pero en ese momento su única opción era salvarse a sí mismo. Raúl respiró hondo. No solo había salvado a Miguel, sino que también había iniciado un proceso que sacudiría los cimientos del tribunal. Cuando la sesión fue levantada, Lucía se acercó con una sonrisa. «Lo lograste». Raúl asintió, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. No solo yo. Esto fue por la verdad. Mientras salía del tribunal, miró el edificio una última vez. Sabía que aún había muchas batallas por pelear, pero en ese momento supo que estaba listo para enfrentarlas. La justicia, al menos por hoy, había prevalecido. A veces la vida nos pone en situaciones en las que dudamos de nosotros mismos, en las que todo parece estar en contra y la verdad parece distorsionada. Pero, ¿qué harías si descubrieras que todo lo que te dijeron era una mentira? ¿Cómo reaccionarías si te dieras cuenta de que siempre tuviste la fuerza y el conocimiento para cambiar tu destino, pero alguien intentó ocultarlo? La historia de Raúl nos demuestra que, incluso cuando todo parece perdido, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Haz clic en el video que aparece en pantalla y continúa esta increíble jornada de autoconocimiento y justicia. No olvides suscribirte para más historias impactantes que te harán reflexionar sobre el poder de la verdad y la determinación